Hola colegas, muy buenas noches. Percy Montaño por acá. Hace tiempo que no nos vemos, bueno, hace algunas semanas desde el segundo simposio que no nos vemos, así que un gusto otra vez saludarlos. Les voy a exponer una pequeña charla en la cual quiero hacer énfasis en algunos detalles para los que se interesen en el próximo curso que pretendo dar en algunos meses más. Y quiero partir con esta frase bien interesante que a todos nos enorgullece eh, de por qué hacemos quiropráctica. Y una de las cosas que todos hemos colocado en nuestras redes y publicamos abiertamente, es que la principal diferencia de la quiropráctica es que tratamos la causa, no solamente los síntomas, que es lo que se hace obviamente el paciente tomando medicamentos, que esos son los síntomas, bajan los síntomas, pero nosotros en cambio tratamos la causa del problema asociado tradicionalmente a la subluxación y al ajuste quiropráctico que hacemos nosotros, ¿ya? Pero esta misma frase la podemos encontrar o mostrar o explicitar en la escoliosis. En la escoliosis nosotros, los quiroprácticos, tratamos también la causa. La verdad que hay cosas que no voy a detallar, pero todos sabemos algo de nuestra formación clásica de qué es la escoliosis. Sabemos que ha sido definida desde mucho tiempo atrás. Hipócrates fue el primero que la definió como tal, pero lo más importante es entender que es una deformidad de la columna en tres dimensiones, tridimensional, ¿ya? En el plano coronal, sagital y en el plano transverso. Y eso es bien interesante partir incorporándolo, aunque lo sabemos, pero a veces como que no lo entendemos bien. Porque hay mucha gente que promueve ejercicios, por ejemplo, hacia un lado, que van eventualmente a desviar la curvatura en cuatro apoyos y en distintas posiciones o con líneas de tensión que traccionan hacia un lado, pero se olvidan que la desviación es tridimensional. Entonces, es interesante tenerlo presente, no olvidarlo. ¿Ya? Ahora, para algunos autores, la escoliosis en sí no es un diagnóstico, ni tampoco es una enfermedad. Más que nada es una descripción de una alteración estructural que tiene la persona. ¿Ya? Que se puede tomar como un signo, si tiene una escoliosis y cuántos grados es esto. Es una característica de la forma de la curvatura, pero no en sí es una enfermedad. Yo he hecho varias publicaciones y ustedes saben que hay grandes artistas, deportistas deportistas y otro tipo de personas ilustres que tienen grandes deformidades en su columna, que tienen escoliosis y no los detiene obviamente para hacer un éxito. No es entonces en teoría una patología. Y por ello sabemos que muchos pacientes con escoliosis no tienen dolor, no es la causa del dolor. Si tiene menos de 10 grados, no debiese llamarse escoliosis, sino que es solamente una pérdida de alineación de la simetría de la columna, ¿ya? Eh, y aquí se repite de nuevo que no olvidar que los cambios, la deformación que ocurre son en tres planos: el plano coronal, sagital y en el plano horizontal, el cambio que ocurre en la columna. Por lo tanto, inclinación hacia un lado, inclinación para otro lado, la verdad que no genera mayor efecto correctivo. En el adulto tenemos la característica de que nuestras curvas son más rígidas, obviamente, que en adolescentes y en los niños. Pero principalmente hay una preocupación del tipo cosmético, sobre todo en las personas que no tienen dolor. ¿Ya? En la persona que tiene con dolor tiende a echarle la culpa: es que tengo escoliosis, por la escoliosis me duele, y todos sabemos que no es así, ¿ya? Y debemos educar al paciente en ese sentido. Es clave la educación para minimizar el miedo al dolor y a la enfermedad, ¿ya? Eh, en niños y adolescentes es raro que manifiesten dolor, y habitualmente sabemos que somos los padres los que nos damos cuenta al observar a los niños. Pero quizás lo más interesante es que el 80% de la escoliosis sabemos que es idiopática, el cual en realidad ese concepto es porque no se ha llegado a un consenso
de cuál es la causal primaria y se considera multifactorial. Y ahí entra una serie de teorías, desde teoría genética, hereditario, a multifactorial ambientales que podrían causarlo. ¿Ya? Sin embargo, lo más complejo es que el hecho de ser idiopática ha llevado a muchas líneas de terapias alternativas, incluso a considerar que opciones terapéuticas sin fundamento, dando sus propias recetas y dando sus propias teorías de causal de la escoliosis. Entre ellas hay ejercicios de elongación, de ejercicio de flexibilidad tipo yoga, que se recomienda a diestra y siniestra, que con eso se va a pasar la escoliosis. Y sabemos que no es así. Hay algunos métodos que no los conozco en detalle, método CLEAR, método FITS, que utilizan cuerdas eventualmente para hacer ciertas correcciones en posiciones sentado o a veces cuadrúpedo, incluso supino, en camillas especiales que hacen ciertas tracciones en un solo plano. El escoliosis es tridimensional, por lo tanto en realidad no tiene ningún efecto. Sillas correctivas, masaje, ejercicios de carga. Hay gente que manda a hacer ejercicio y está bien, hay que fortalecer el cuerpo, pero objetivamente no corrige la escoliosis. O ejercicio de natación, clásicamente se manda a los pacientes con problemas de columna a hacer ejercicio de natación, pero sabemos que no tiene ninguna injerencia en la curvatura. Ahora, nosotros los quiroprácticos la verdad que también caemos en esa serie de teorías, lamentablemente sin fundamento, que podría ayudar a la resolución de la escoliosis. Y esto es porque obviamente nosotros abordamos la columna, nuestro principal eje terapéutico es en la columna. Pero la presencia de subluxaciones y los ajustes vertebrales no solucionan en realidad el problema. Por supuesto que la persona que va con dolor puede que se sienta muy aliviado con un ajuste quiropráctico. Por supuesto que si nosotros buscamos con cualquier listing, con cualquier técnica o protocolo terapéutico que ustedes quieran usar, Gonstead, que ahora hay un curso, Thompson, activador, cuando pasan el aparatito, cualquier listing, cualquier protocolo que ocupen, van a encontrar subluxaciones. Pero el encontrar no significa que sea la causa. ¿Ya? Puede que estén ahí en realidad por la misma desviación de la curvatura. ¿Ya? Sin embargo, el concepto de pierna corta es el concepto que quizás más teorías ha generado o más defendemos, porque obviamente todos entendemos que si tiene una pierna más corta, eventualmente la columna se va a desviar a nivel sacro-lumbar y de ahí va a crecer en una condición escoliótica. La verdad que hay mucha investigación al respecto y sí, efectivamente la pierna corta puede generar una escoliosis, pero piernas cortas reales, anatómicamente cortas, sobre 2 centímetros, entre 2 y 3 centímetros promedios, generan efectivamente escoliosis y muchas de ellas son por deformidades en el largo del fémur, en el largo de la tibia, que generan obviamente una oblicuidad pélvica y ante esa oblicuidad pélvica la columna va a crecer, la columna lumbar crece en una curvatura escoliótica, pero no esta discrepancia que contamos en el leg check. Así que no va por ahí. ¿Ya? Ahora, de hecho, hay revisiones sistemáticas que han evaluado de manera objetiva el efecto de la quiropráctica en la escoliosis. Y la verdad que se plantea que no existen evidencia y calidad. Los estudios que se reciben no cumplen los criterios básicos de la Scoliosis Research Society. Y por lo tanto se ha considerado que no reduce significativa la escoliosis. Dada la evidencia, la quiropráctica como tratamiento específico de manipulación de columna no es recomendable sobre otros tratamientos que han demostrado efectividad, como el uso incluso del corset o bracing o programas específicos de rehabilitación.
Entonces yo valoro enormemente las personas que defienden la profesión, que intentan generar evidencia, pero a veces nos sesgamos ante el ímpetu y las ganas, pero no somos objetivos en realidad. Si no resulta, ¿por qué no resulta? Porque no es la causa. ¿Podemos encontrar disfunciones articulares o subluxaciones en estos pacientes? Sí, pero no es la causa, ¿ya? Entonces ahí está el problema quizás. Nuestra concepción clásica nos enseñó de que la columna está desviada y nosotros con nuestros ajustes vamos a lograr alinearlo y se pasa el problema. Pero no es así, los huesos no se corren, no se mueven. Y si llegan eventualmente sí a estar en una posición, en una mal posición, la verdad que sí y generando molestia y todo, si están en esa posición son por músculos en realidad. Los huesos no se mueven solos. Los músculos mueven eventualmente los huesos y lo dejan en esa posición que puede estar causando irritación, ¿ya? Ellos son los que mantienen la subluxación o la rigidez o la sensación alterada de movimiento, y los músculos los controla el sistema nervioso. Y en eso hay que ser súper claro, súper concentrado en no perdernos. Si hay una articulación que no se mueve bien, lo más probable es porque hay músculos que están reteniendo el movimiento, quizás por un mecanismo defensivo o protectivo, pero esa es una respuesta que genera nuestro sistema nervioso. Entonces lo que estamos encontrando son respuestas. Como dice el colega Luis Gonzaga, estamos evaluando y encontrando respuestas. Pero esa respuesta es la causa del sistema nervioso. Bien, hace unos días yo hice una presentación en Instagram, un poquito más extensa, en que hacía alusión a eso, de que el sistema nervioso tiene tres funciones y el sistema nervioso en realidad que interpreta, organiza, da las respuestas, y las respuestas son la postura, el movimiento, contracturas y dolor. Entonces lo que encontramos nosotros son respuestas del sistema nervioso. Ahora, bajo esta mirada, entonces, es el sistema nervioso el que eventualmente genera una respuesta de una alteración de balance, una alteración de equilibrio articular y que termina desarrollando la escoliosis desde muy niño. Sabemos desde los 8 o 9 años que ya comienza a desarrollarse porque el sistema nervioso está generando una respuesta alterada. ¿En base a qué genera esta respuesta? En base a los inputs que recibe. ¿Input de quién? De las aferencias del pie, primero que todo. De la piel, a veces cicatrices, obviamente sí, van a influir obviamente en la respuesta que va a generar el paciente. En eventuales contracturas musculares, quizás ligada a un dolor, eventualmente sí, va a generar un input hacia arriba del sistema nervioso. Las posiciones de la mandíbula, los dientes, eventualmente algunas alteraciones muy importantes generan aferencia al sistema nervioso. Las aferencias visuales sumamente importantes para nuestro sistema nervioso y, por supuesto, la información de nuestro sistema vestibular. En base a toda esta información, nuestro sistema nervioso da una respuesta que puede ser balanceada o desbalanceada. Y en un niño en crecimiento con ciertas características, quizás es la principal causa de todos estos trastornos en los pacientes, ¿ya? Y de esto sí que hay muchísima evidencia, muchas investigaciones. Ahora, si se acuerdan, el año pasado, en el primer simposio, yo hice una presentación de esto mismo, de las teorías neurológicas de la escoliosis idiopática. Y para los que no asistieron, yo me puse como ejemplo porque yo tengo una escoliosis. Y no tengo dolor. Ustedes saben que yo sé cómo trabajar. Y no tengo dolor de espalda hace muchos años. Pero me puse como ejemplo porque en todas las fotos, y mostré yo una serie de fotos de distintos lugares, hasta en el carnet de identidad, salgo yo con el hombro más bajo, mi cabeza como desviada, poco centrada en la línea media, y trato conscientemente, mirándome incluso al espejo, de encontrar una alineación un poco más simétrica, y no logro encontrarla, no puedo. No percibo alineación, no sé cómo posicionarme para lograr un mejor balance de la posición de mis hombros, de la posición de la cabeza, porque la percepción de mi cerebro está alterada.
no percibe bien en realidad. Y ahí les contaba que en el último curso que había ido a Estados Unidos, me había evaluado y encontrado que mi percepción visual estaba alterada. Entonces, eh, yo, yo sé que tengo escoliosis desde que estaba estudiando kinesiología y casi fue ejemplo de todo porque al hacer el test de AMS era muy notorio mi, eh, mi curvatura de un costado. Pero ahora último, los últimos años, yo le he pedido a mi señora, a algunas personas, a algunos colegas, que me digan dónde está. Y la verdad que les cuesta ahora encontrarlo. Yo soy kinesiólogo, hago ejercicio, soy quiropráctico y trato de mantenerme. Y por varios años yo ya trabajo, obviamente, el sistema vestibular. Los últimos 3 años yo constantemente le enseño al paciente algunos ejercicios clave y yo hago también ejercicios para mí con mucha frecuencia en mi sistema vestibular. Y esta es mi postura habitual que yo ando trayendo y que no soy consciente, no logro, me trato de parar normal frente a una cámara y ¡pam! La foto me sale de esta manera. Entonces yo llevaba mucho tiempo trabajando con mi sistema vestibular y yo me pareció extraño que pese a que al sacarme la foto aparezco desnivelado, al hacer el test de Adam no se ve mayor diferencia entre una jiba costal y otra, entre mis costillas y otras, no se ve una más levantada. Curiosamente, me he sacado yo fotos en distintas posiciones y no se ve. Llevo como 3 años haciendo ejercicios vestibulares como los que aparecen aquí, para mí y enseñándole a los pacientes todos los días. ¿Ya? Ahora, en febrero de este año, asistí al curso de Eric Letelier, en la cual me evaluó y desarrollamos una plantilla específica para mí, con una altura específica de acuerdo a su protocolo de abordaje, en base a respuestas neurológicas que ocurrían con unos distintos realces en distintas partes del pie. Entonces, desde febrero de este año que estoy ocupando esta plantilla. Y en los últimos meses, ya teniendo cabalidad cómo funciona, me hice una evaluación con el test de Madoc, que se ocupa con una cartilla de Torrington que muestra la luz y permite evaluar la verticalidad, la percepción de la verticalidad. Y debiese coincidir una línea vertical con el punto que aparece ahí en la cartilla de Torrington. Bien, yo tenía una desviación hacia un lado, hacia el lado derecho, según el test de Maddox. En base a ese test de Maddox hice algunas correcciones con unos prismas de 5 dioptrías y me evalué con el test de Maddox y nuevamente ahora salgo derecho. La percepción de la verticalidad salía perfecta después de, no se nota mucho ahí, de el prisma que estoy ocupando en mi ojo izquierdo, de 5 dioptrías. Y a eso agregué un poco de ejercicio siguiendo el método de Katerina Skroch. El método Skroch es uno de los que más investigación se ha hecho y más validaciones tiene como cambios objetivos en la curvatura escoliótica, incluso en adultos. Tiene ciertos reparos, obviamente, entonces yo lo he estudiado un poco y entonces seleccioné algunos ejercicios de ellos, de ese protocolo. Pero sumado a ejercicio vestibular, sumado a el uso de un mejor aferente proprioceptivo de los pies, una corrección de la verticalidad de la mirada con un prisma en uno de mis ojos, más ejercicio del método Scrooge. Luego me paré frente a la cámara, ¡pum! Y me saqué la foto. Y para mí fue sorprendente en realidad. Así que, incluso en un adulto, si mejoramos las aferencias neurológicas del pie, mejoramos las aferencias del sistema vestibular, mejoramos la percepción de la verticalidad, más algunos ejercicios específicos, la verdad que las respuestas van a ser muy, muy notorias, muy evidentes, teniendo claro que obviamente tenemos que trabajar muchos meses con los pacientes, eventualmente con ejercicio y controles, pero si son sostenidos en el tiempo,
Esto lo digo porque yo llevo 3 años haciendo ejercicio vestibular enseñando todo esto, pero los cambios son dramáticos. Después de hacer algunos ejercicios, ¡pam!, la foto sale perfecta, perfecta. Yo sin consciente de que ahora estoy derecho, simplemente me paro frente a la cámara y la respuesta es distinta. Así que espero que se entusiasmen con esto que les estoy mostrando. Y los que puedan, ojalá los invito a asistir al próximo curso que daré el mes de octubre, 12 y 13 de octubre, respecto a este tema, abordaje de la escoliosis y desórdenes posturales, basado en aferentes neurológicos y ejercicios del método Scratch, en el cual vamos a ver todas estas temáticas. El colega Eric Letelier va a participar en el curso mostrándonos su protocolo terapéutico para establecer una mejora de las aferencias del pie. Vamos a revisar ejercicios posturales, o sea, ejercicios vestibulares y por supuesto quizás lo más nuevo para la gente que maneja todas estas temáticas es la evaluación de la verticalidad y cómo intervenir en ella para generar algunos cambios en la aferencia de nuestro sistema nervioso y por lo tanto mejorar las respuestas posturales, de balance a nuestros pacientes. Así que espero que entusiasme mucho. Yo estoy muy entusiasmado con estos cambios, así que espero compartirlos próximamente. Nos vemos, colegas.